Sean todos bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro Dios. Amén. Con mucha reverencia leemos Romanos capítulo 9, el verso 25, que nos habíamos quedado ayer. Justamente habíamos hablado de la soberanía de Dios en la salvación. ¿Quién podrá resistir esta soberanía? Mi pregunta es, ¿quién podrá? Imposible, nadie va a resistir el llamado y la elección de nuestro Dios para salvación. Imposible que nadie pueda resistirlo. Y habíamos hablado en Romanos capítulo 9, el verso 25, dice, como también se dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y llamaré amada mía a la que no era amada. Y en lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, allí será llamado hijos de Dios viviente. Esto es algo maravilloso, hermano, porque prácticamente los judíos, estábamos hablando anteriormente que de los judíos eran la ley, de los judíos era la Torá, de las promesas, era todo para ellos. Pero al final de cuentas, lo que Dios le dio a ellos era una foto. Una fotografía de lo que iba a venir, el verdadero pacto, el que iba a venir con el Mesías. Pero cuando Israel recibe la foto, ellos se enamoran de la foto. Ellos se enamoraron de las prácticas y pensaron que a través de la práctica, a través de esos rudimentos, a través de su religiosidad y de guardar la ley, ellos podrían alcanzar la salvación. Pero lejos estaba eso, porque el Señor mismo había establecido que la salvación era por la fe, porque dice la palabra, y ellos tenían en la Torá que Abraham creyó a Dios y eso se le contó como justicia. Entonces, la fe era lo más importante para Dios. Amén. Entonces, cuando el Señor le había dado el retrato, que cuando venga aquel en el cual estaba todo relatado, los sacrificios, el altar de la expiación, ¿verdad? El arca, el templo mismo, todo era un retrato de Cristo. Y cuando vino Cristo, ellos estaban tan enamorados de la foto que se quedaron con la foto, no con el Cristo, ¿verdad? Porque ellos tenían un concepto errado de lo que era Cristo, un concepto totalmente equivocado de lo que realmente iba a venir. Ellos estaban esperando un príncipe, un rey que venga en caballo blanco y que los libere de la opresión romana. Pero Jesucristo entra en Jerusalén en un burrito, nace en un pesebre, totalmente distópico a lo que ellos estaban pensando y a lo que ellos estaban esperando. Pero todo esto fue soberanía de Dios, y Pablo está explicando de que había inclusive profecías bíblicas de que hablaba que el Señor iba a llamar a un pueblo extranjero, a un pueblo que no era su pueblo, que en ese entonces era el pueblo de Israel, pero el Señor iba a llamar a gentiles. Dice la palabra que Dios es un Dios también de los gentiles. Entonces había una promesa clara para nosotros. Nosotros que no éramos pueblo, que estábamos sin Dios, dice la palabra, ajenos a la promesa de Dios, había un llamado, había un propósito claro en nosotros de que el Señor iba a llamarnos. Por eso dice la palabra, el 27, también Isaías clama en referencia a Israel, aunque los descendientes de Israel sean tan numerosos como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Y esto es importante, hermano, porque Dios siempre tuvo un remanente. Dios siempre se ha guardado un remanente. Y miren que Jesús dijo después, no temáis manada pequeña. Hablando de qué, de un remanente que Él se guarda para sí, de todo el montón. Y ahí dice la palabra que Israel era ¿qué cosa? Un pueblo como las arenas del mar,
y vamos a Isaías capítulo 10, el verso 22. El verso 22 al 23 dice: Israel, sí, tu pueblo llega a ser como la arena del mar, que vuelve a él la destrucción acordada, rebosará de justicia. Porque Dios, el Señor de los ejércitos, llevará a cabo en medio de la tierra la destrucción que ya ha sido decidida. Israel fue invadida ¿por quiénes? Por los asirios, por los babilonios. Pero miren una cosa, aquí dice la palabra que eso ya ha sido decidido. Ya ha sido decidido. ¿Por qué? Porque dentro del consejo del Señor ha determinado hacer las cosas que van a suceder. Israel era un pueblo enorme, que su descendencia era enorme, pero como dice la palabra, no todos los que se dicen ser judíos son judíos. El Señor tenía un pueblo escogido dentro de todo. Tanto así que nosotros vemos al profeta que va de un lugar a otro. Todos los profetas iban a reprender las obras y las actitudes y el corazón del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel siempre fue obstinado, no quiso saber nada del Señor. Pero dice la palabra del Señor que Él tenía reservados 7,000 varones para sí, que no habían doblado sus rodillas ante Baal. El Señor siempre guarda a su pueblo. Amén. Entonces, el reino de Judea había sido invadido por los babilonios, había sido rechazado por Dios por un cierto tiempo. Y aquí lo que Pablo está tratando de explicar, que ese esparcimiento que hubo, y ahí lo estábamos leyendo en Isaías, ¿verdad? Que había una decisión anticipada de que ese esparcimiento ocurra. Por eso el profeta Jeremías, cuando el pueblo babilonio toma a Judea, había explicado que el pueblo de Israel iba a pasar 80 años en cautiverio. Y Daniel, cuando Daniel estando en cautiverio, ve que ese tiempo se estaba cumpliendo para que ellos vuelvan de nuevo a Jerusalén, porque para cada cosa hay un tiempo. Dios tiene establecido todo el tiempo, y en ese momento el Señor le revela la semana 70 de Daniel, lo que ocurrió con el pueblo de Israel hasta la muerte del Mesías. Ahí claramente está hasta que Cristo había sido crucificado, y falta una semana que se va a cumplir ahora en la gran tribulación. Una semana es lo que falta, pero todo está establecido, y ahí dice la palabra, todo está decretado, ¿verdad? Y eso el Señor lo ve en su decisión. Y eso había ocurrido como el Señor se había propuesto. Amén. Hasta que llegó el tiempo en donde Israel había pagado ese tiempo de desobediencia y volvieron a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Sus muros, sus murallas, todo establecido ahí en la palabra. En Romanos 9:28 dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra con justicia y prontitud. Aquí el apóstol Pablo está diciendo de que Dios va a cumplir lo que Él quiere. Él va a hacer lo que se determinó a hacer. No importa que nosotros hagamos. Le estaba diciendo a una persona que estuve hablando con ella, me decía: pastor, tenemos que orar para que el mundo sea menos corrupto, tenemos que orar para que haya paz, tenemos que orar. Hermana, yo le decía, ni si ayunamos, ni si oramos, no va para las guerras. Si nos determinamos toda la iglesia del mundo a hacer, porque Dios va a ejecutar su decreto. Nosotros vemos inclusive a Jeremías llorando por el pueblo obstinado por Dios. Imagínense, el profeta de Dios orando, y el Señor le dice: no llores, basta, no llores, porque el Señor iba a ejecutar sus decretos. Amén. Y a veces nuestros sentimientos
van en contra de los propósitos de Dios. Por eso es importante que nosotros oremos conforme a su voluntad y su propósito, porque Él va a ejecutar. Romanos capítulo 9, el verso 29 dice: y como antes dijo a Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, ya seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. Entonces, ¿qué diremos? Que los no judíos que no buscaban la justicia la han alcanzado, es decir, la justicia que viene por medio de la fe. Amén. Hermanos, la justicia de Dios, si queremos agradar a Dios, hermanos, no debemos recostarnos en nuestra justicia y en nuestros méritos. Y eso fue el error de Israel. Y hoy es el error de muchísimas iglesias cristianas que mezclan las obras con la fe. Entonces ellos dicen: no, nosotros creemos que la fe es el medio para alcanzar la salvación, pero yo tengo que hacer algo. Yo tengo que meter obras. Y eso le pasó justamente a la Iglesia Católica, que en el Concilio de Trento ellos inclusive dijeron de que las obras son necesarias para la salvación, y maldito sea el que crea lo contrario, diciéndole maldito prácticamente a Pablo y a Dios mismo, que dice que las obras no salvan a nadie. Entonces, hoy en día muchos te dicen: no, es importante creer en Cristo, pero tenés que ir a pagar el precio. Es importante creer en Cristo, pero tenés que irte al monte a sacrificarte o ayunar 30, 40 días. Ellos te están diciendo constantemente que las obras son necesarias para el favor de Dios, para obtener el favor de Dios, para que nosotros seamos bendecidos. Eso contradice las Escrituras. Amén. El que se apoya en su justicia, en sus méritos personales, para obtener cualquier cosa, inclusive la salvación, hermano, se va a encontrar en una eternidad totalmente de la que nos estaban imaginando. Amén. Romanos capítulo 1, el verso 17 dice: porque en el evangelio, esto es el verdadero evangelio, porque hay otro evangelio que se está predicando. Amén. Se revela la justicia de Dios, que de principio a fin es por medio de ¿qué cosa? De la fe. ¿Querés agradarle al Señor? Eso lo va a hacer por medio de la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Entonces lo que vale es la fe. Tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Amén. Entonces, hermano, aquí Pablo está concluyendo la elección soberana de Dios al recordar a los lectores, al recordar a la iglesia, ¿verdad? Que por más que Dios elija a algunos como instrumento de misericordia, como vaso de misericordia, a otros elija como vaso de ira. Amén. Está recordando, hermanos, que los que reciben juicios no reciben ese juicio porque Dios le haya hecho algo, porque Dios haya permitido de que esa persona haya sido lanzado del infierno por voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, dice la palabra. Él no quiere que nadie se pierda. Amén. Pero el corazón obstinado del hombre, en su esencia, en su naturaleza caída, decide rechazar a Dios. Lo decide, hermanos. Amén. Entonces, la gente mismo, hermano, tiene la decisión para creer y no creer en el evangelio. Amén. Solo que hay presupuesto que se da para que la gente crea. Primera de Tesalonicenses 2:10 dice: ustedes son testigos, y Dios también, de que nos hemos comportado con ustedes los creyentes de manera santa, justa e intachable. Entonces,
Los pecadores, hermanos, que son condenados por sus pecados personales, porque yo no voy a pagar lo que hizo mi padre, lo que hizo mi madre, ¿verdad? Hoy en día se está haciendo regresiones, incluso hay iglesias, hermanos, que están utilizando la hipnosis, cosas satánicas, para que la gente empiece a recordar o incluso conocer pecados que ha hecho mi abuelita, que ha hecho y que me está atando espiritualmente. Hermanos, pero cuando nosotros entendemos la palabra y nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, hermano, prácticamente la palabra del Señor dice que si venimos en Cristo, las cosas viejas pasan. He aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y es el tiempo en donde yo puedo vivir libre en Cristo Jesús. Amén. Entonces, el peor pecado para el ser humano natural es el rechazo a Dios y a Cristo. Ese es el peor pecado que el hombre puede cometer. Romanos capítulo 2, el verso 2 al 6 dice: todos sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se ciñe a la verdad. Y tú que juzgas a los demás, pero practicas las mismas cosas que ellos, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? ¿No te das cuenta de que menosprecias la benignidad, la tolerancia y la paciencia de Dios, y que ignoras que su benignidad busca llevarte al arrepentimiento? Hermanos, si dependiera la vida de Satanás, él lo mataría a todo el mundo y ya lo llevaría al infierno, ¿verdad? Pero hermanos, a veces Dios tiene paciencia con la gente, hasta 80, 90, 120 años, en donde incluso, dice la palabra, se le predica el evangelio, se le da el evangelio, pero esa persona sigue obstinada, amén, se le da oportunidad. Por eso, la condenación será de acuerdo a la revelación de Cristo que uno tenga, amén. Entonces, cuanto más conocemos, más bendición, pero mayor condenación también. Por eso somos nosotros para justicia y para juicio. Amén. Entonces, cuanto más nosotros estemos dando, cuanto más. Y estábamos hablando anoche con los hermanos. Judas había hecho un pecado muy grave. Y hoy en día están vendiendo a Cristo. Están vendiendo a Cristo. Están entregando a Cristo. Están predicando un evangelio diferente, pensando en su Dios dinero. Pero miren una cosa, a mí me impactó, hermanos, porque esta semana estuve leyendo Marcos y decía, uno de ustedes me va a entregar. Y todos se escandalizaron en ese momento, los apóstoles, y decían, no, yo no fui, vos sos, no, yo soy yo, ¿verdad? Y Jesucristo dice, hermano, ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Yo me quedé helado cuando vi eso, e inclusive dijo, mejor le hubiera sido no haber nacido. Entonces, hermano, esta gente está predicando un evangelio diferente por conveniencia, hermano. Mejor le hubiera sido no haber nacido, hermano, que vender a Cristo. Que vender a Cristo. Que entregar a Cristo, hermano, por beneficios personales. Esto es tremendo porque dice la palabra que su juicio no se duerme de aquellos que hacen eso. Y no descansa. Amén. Y estas personas, según la soberanía de Dios, han nacido como presa. Ya están predeterminadas. Amén. Ya están predeterminadas. Gloria al Señor que nosotros hemos alcanzado su misericordia. Romanos capítulo 2, el verso 9. Y Dios nos guarde, ¿verdad? Dios nos guarde. Romanos capítulo 2, el verso 9 dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, en primer lugar para los judíos, pero también para los que no lo son. Por lo tanto, hermano, el evangelio de salvación es para dos cosas. Para salvación, para los judíos primeramente y para los que no lo son. Pero el castigo, hermano,
será similar para aquel que se profesa ser judío, que profesa ser cristiano, entre comillas, que profesa ser aferrado a su religión, será igual, hermano, para los que no lo son. Para el gentil, todo lo que hacen lo malo. Amén. ¿Y quiénes son los que hacen lo bueno? Los que están en Cristo, los que tienen frutos espirituales. Amén. Romanos capítulo 2. El verso 12 dice: así que todos los que han pecado sin haber tenido la ley, perecerán sin la ley, y todos los que han pecado bajo la ley serán juzgados por medio de la ley. Amén. ¿Qué te está diciendo ahí? Cuanto más conocimiento, más revelación vos tengas del Señor, por eso se vas a hacer medido. Amén. Es impresionante. Por eso Jesús dijo: si estos milagros se hacían en Sodoma y Gomorra, que no me vio, que yo no fui, ¿verdad? Ellos tendrán una condenación menos gravosa que la que van a tener ustedes. Porque esta gente vieron al Mesías y no se arrepintieron de sus pecados. Amén. Ellos vieron, conocieron, hermanos, pero no se arrepintieron. Juan capítulo 8, el verso 21 al 24 dice: una vez más Jesús les dijo: yo me voy a ustedes, me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden venir. Los judíos decían: ¿acaso se matará a sí mismo? Pues dice: a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Él le dijo: ustedes son de aquí de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Él estaba diciendo: ustedes son de acá. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Pero Jesús, cuando oraba por su discípulo y oraba por nosotros, hermanos, Él decía: ellos no son de este mundo. Amén. Gloria a Dios. Te pido que tú los guardes, porque tuyos son. Tú me lo diste. Amén. Y yo no oro justamente por los que son del mundo. Yo no oro por el mundo, sino por aquellos que tú me diste. Y esto es algo maravilloso, hermano. Está hablando del amor eterno que Él nos ha dado. Juan capítulo 16, el verso 8, dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén. El Espíritu Santo está mostrando a través de la palabra el pecado de la gente. Por eso es que la gente corre. Porque la gente no quiere venir a Cristo. ¿Por qué? Porque sus obras son malas. Sus obras son malas. Y no quieren venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Pero nosotros que estamos en la luz, venimos a la luz para que nuestra luz alumbre. Amén. Eso es la verdad. Es terrible lo que están haciendo, hermanos, hoy en día, para engañar a la gente. Incluso están comprando seguidores, hermano, para aparentar que tienen mucha gente. Es una vergüenza, hermano. Pero van a dar cuenta. Van a dar cuenta, hermanos. Pero cuando nosotros somos fieles al Señor, hermanos, porque constantemente el Señor, predicando aquí la palabra, el Señor está sobre nosotros. Amén. Tenemos ese temor de Dios. Es terrible, hermano. Pero tengan en cuenta que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Podemos intentar engañar a la gente. Podemos intentar sacarle su dinero. Podemos intentar mentirle, porque hoy en día inclusive se está pagando gente para hacer falsos milagros. Eso se ha vuelto una práctica general en las pseudos iglesias, en los neopentecostalismos, en donde se está pagando a gente. Un hermano nos estaba comentando la vez pasada que encontró a una persona que estaba trabajando en taxi, que él había conversado
que a él se lo pagó para que vaya a una de estas iglesias para que se retuerza y se tire y que falsifique milagros. Hermano, esta gente va a pagar feo. Esta gente, ellos piensan que se están saliendo con las suyas. Y porque están prosperando y porque están llenando su iglesia y porque en la ofrenda está entrando mucho dinero, ellos piensan que Dios le está respaldando. Están siendo engañados y están engañando a otros. Ciegos que guían a otros ciegos. Que usan la piedad como ganancia. Ay de mí, hermanos. Porque esas personas van a dar cuenta. Pero Israel, que buscaba una ley de justicia, dice Pablo 9:31, no la alcanzó. No la alcanzó. Buscaba, hermano, una ley de justicia. Y eso ganaba. Buscaban ellos ¿qué? Ganar la salvación por medio de guardar la ley. Por medio de descansar en su carne. Por medio de descansar en sus méritos. Ellos buscaban eso. Romanos 3:20 dice, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. Lo que Dios le estaba mostrando a Moisés en el monte Sinaí y le estaba entregando la ley de Dios era, miren los pecadores que son. Ustedes no pueden cumplir la ley, ustedes no están en condiciones de satisfacer mi justicia, mi santidad. Y los judíos abrazaron la ley y dijeron, no, nosotros podemos. Y empezaron a deducir las leyes, a hacerlo más aplicable. Y de esas leyes hicieron 50,000 leyes. Y se daban palmaditas en la espalda y guardaban la ley de Dios. Y cuando vino la ley en carne, Jesucristo, era el carácter mismo de Dios, era Cristo mismo. Ellos decían, que incumple nuestra ley. Porque ya ellos estaban tan distorsionados, hermano, en su mente, que ellos no le conocían a Cristo. Romanos 8:3 dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible hacer, debido a que era débil por su naturaleza pecaminosa. Por causa del pecado, envió a quien, a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó el pecado en la carne. Él ha hecho lo que para nosotros era imposible. Romanos 9:32 dice, ¿por qué? ¿Por qué no la buscaba a partir de la fe, sino a partir de las obras de la ley, y tropezaron en piedra de tropiezo? El pueblo de Israel, hermano, no buscó a Dios. Y hoy en día tampoco busca. No lo busca por medio de la fe, sino busca por medio de guardar. Ellos pueden guardar. Amén. Ellos pueden. Y la vez pasada estábamos viendo con mi esposa una familia de judíos que estaban ahí en su vida cotidiana. Era tremendo. Todos los rudimentos que ellos hacían. El día a día, hasta la comida, la vestimenta, todo intentando, ¿qué cosa? Guardar la ley. Y ellos se consideraban justos. Y ese es el peor engaño, que no solamente sucede con los judíos, sino en el catolicismo y en la iglesia evangélica y en todos los lugares. Que nosotros podamos descansar en lo que nosotros hacemos. No, yo hice pasar a la abuelita a la calle. No, yo le di de comer a tanta gente. Estamos viendo eso en las redes sociales, ¿verdad? He visto la vez pasada, estaban dando de comer a un grupo de gente indigente en una iglesia, y todos ellos posando en una foto y decían, los que heredarán el reino. Estaban descansando en sus obras, hermanos. Y no le ves a Cristo ahí. Eso lo hace los ricos del mundo. Elon Musk, Billy Gates, todos hacen, tienen fundaciones, obras de caridad y todo lo demás. Eso no es nada raro. Eso no es nada raro. Lo demás no tiene, hermano, es a Cristo y descansar en Cristo. Ese es lo difícil de hacer. Amén.
Ahora, eso no quiere decir que no hagamos obras, amén, sino que sea una consecuencia de lo que nosotros tengamos. Gálatas capítulo 2, el verso 16. Sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será salvo. En aquel día muchos me dirán: Señor, en tu nombre hicimos, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos campaña, en tu nombre hicimos todo, hermano. Y esa gente va a quedar afuera, porque hicieron obras y descansaron en sus obras. Hoy en día nosotros, como verdaderos cristianos, las obras las genera el Señor, amén. Descansamos en el Señor y Él trabaja en nosotros, Él expresa frutos espirituales, y si hacemos obra lo hacemos por agradecimiento, amén. Gálatas capítulo 3, el verso 5, no para obtener un favor o recibir algo. Entonces, hermano, estamos hablando anoche. A veces el cristiano ayuna, ora, hace obra, lee la palabra por tratar de obtener el favor de Dios, por recibir algo. Pero cuando nosotros estamos en el Señor, eso lo hacemos por naturaleza. Vos no estás rogando o vos no estás esforzándote para leer la palabra o para orar y para... No, hermano, uno ya hace por naturaleza, porque nosotros necesitamos de orar, necesitamos de leer la palabra, necesitamos de buscar tiempo con el Señor, amén. Eso es algo nuestro, del verdadero creyente. Gálatas 3:5 dice: aquel que les suministra el Espíritu hace maravillas entre ustedes. Hace maravillas entre nosotros. Lo hace por las obras de la ley, por sus méritos, porque son buenos creyentes, o por el oír con fe. El oír con fe, hermano. El oír con fe. Gálatas 3:10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito sea todo aquel que no se mantenga firme en todas las cosas escritas en este libro de la ley y las haga. Sí que, hermano, no por ir a repartir 8 platos de comida y después estás teniendo malos pensamientos. No, no sirve, hermano, no sirve, no sirve. Maldito, dice. No descansemos en eso. En Romanos 9:33, por último, dice: como está escrito, yo pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de caída, pero el que crea en él no será avergonzado. Isaías capítulo 8, el verso 14 dice: hagan de él su santuario, pero para las dos cosas de Israel será una piedra de tropiezo, que los hará caer, y para los habitantes de Jerusalén les será una trampa, una sed. Isaías 28:16 dice: por eso Dios, el Señor, dice así: miren esto, yo he puesto en Sión por fundamento una hermosa piedra angular, probada y de cimiento firme. Quien se apoye en ella no será tambaleado. Hermanos, Jesucristo es el problema acá. Jesucristo es el problema. A veces, hermano, la gente no viene, dijimos recién, a Cristo. ¿Por qué? Por su obra de justicia. Y Jesucristo, mucho antes de su venida, ya estaba hablando a través del profeta Isaías, ¿verdad?, de que Él sería la piedra. No de que Él sería la piedra, Él es la piedra. Hasta hoy en día es la piedra. Entonces, cuando estamos nosotros en Cristo, somos la piedra de tropiezo en nuestra casa, en el trabajo, ¿verdad?, con otros pseudo hermanos. Vemos, hermano. Y a veces pensamos, bueno, vamos a darle todas las comodidades. Yo creo que si nosotros hacemos de tal o cual manera, usamos estrategia y todo lo demás, mientras que nosotros tengamos a Cristo, mientras que nosotros tengamos la palabra, tendremos dos tipos de gente. El que sea fundamentado en la verdad, en la palabra, y que crezca y que dé fruto, o aquel que va a ser aplastado. El que va a ser aplastado. Amén. Entonces, ahí, hermano,
Los profetas habían hablado de que Cristo sería una piedra de tropiezo. Vino Israel. Israel lo rechazó porque fue tropezadero para ellos, ¿verdad? Rechazaron al Mesías. Así que, hermano, lo que el Señor estaba explicando acá, de que la incredulidad no es algo que escapa de la palabra. La incredulidad, hermanos, es algo natural del ser humano. Hasta que no venga el Señor y abra los ojos, haga caminar a ese cojo, amén, lo resucite a ese muerto, no hay salida. Él sigue muerto y luego será muerto en la muerte segunda, que es el infierno, como dice la palabra, amén. Vamos a ponernos de pie. Terminamos Romanos capítulo 9, la soberanía de Dios, y vamos a darle gracias a Él por su palabra. Sigamos, hermano, orando por nuestros parientes, nuestros amigos, o aquello que el Señor ponga en nuestros corazones para que nosotros podamos rogar por ellos. Porque Cristo, hermanos, comparte hoy en día su sacerdocio con nosotros, que es la intercesión. Nosotros intercedemos por los demás. Somos hoy en día profetas porque estamos predicando el Evangelio. Amén. Y Él nos ha constituido a nosotros reyes y sacerdotes. Así que, hermanos, eso Él comparte con su iglesia también. Oremos por la iglesia de Cristo y oremos por los que han de creer, como hizo Cristo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu pueblo, gracias, Señor, por el remanente fiel que tú tienes, Señor, guardado para ti. Te doy gracias, Señor, porque por más de que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, tú has enviado a tu Hijo. Por más que nosotros éramos enemigos, Señor, por más que éramos ajenos a la promesa, excluidos de tu presencia, Padre, pero tú viniste y moriste en la cruz por nosotros. Gracias por elegirnos. Gracias por preservarnos en el camino. A pesar de todas las circunstancias, oposiciones que podamos tener por medio de Satanás, el mundo y nuestra carne, tú permaneces fiel y tú no puedes negarte a ti mismo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.